¿Qué es el calvinismo? ¿Qué es el calvinismo? Una de las razones, hermanos, que tuve para poder hablar de este tema el día de hoy es que ha habido una controversia por ahí en internet, aquellos que son un poco más usuarios de las redes sociales, del YouTube especialmente. Ha habido una controversia por ahí en el internet entre un pastor carismático y un grupo de hermanos reformados. Y entonces, este hermano que es carismático, ha hecho algunos comentarios acerca de los hermanos calvinistas reformados. No voy a dar nombres el día de hoy, en esta oportunidad no daré nombres. El detalle es que este hermano, que les repito, que es un hermano carismático, ha dicho algunas cosas que no son exactamente correctas, teológicamente hablando, sobre el calvinismo. Ha pintado el calvinismo prácticamente como algo malvado, como algo perverso. La actitud ha sido un tanto como de desacreditar el calvinismo y decir algunas cosas que, repito, no me parece que sean saludables, no me parece que sean correctas. Y por eso decidí el día de hoy en este programa explicar brevemente qué es el calvinismo y poder quizás responder algunas preguntas y objeciones, algunas de las objeciones más comunes que a veces se presentan en contra del calvinismo. ¿Ok? Quiero aclarar que personalmente me considero calvinista, personalmente me considero de corte reformado, calvinista. Antes no era calvinista, era yo carismático, neopentecostal, más o menos esa era la corriente a la que me adscribía y por tanto, pues arminiano, ¿no? Casi por lo general, casi todos los carismáticos y pentecostales pues son arminianos, que es la contraparte del calvinismo. Pero con el paso de los años, poco a poco fui descubriendo el calvinismo, entendiéndolo mejor. Al principio me resultó bastante difícil comprender el calvinismo. Tuve mis reservas al principio, un poquito ahí como de temor, ¿verdad? Porque a veces uno no entiende las doctrinas que el calvinismo enseña, pero poco a poco fui llegando a la conclusión, al menos para mí, fui llegando a la conclusión que era la corriente teológica más saludable, por lo menos para mí, repito, por lo menos para mí era la postura teológica más saludable, el sistema soteriológico más exacto, repito, por lo menos para mí. Así que decidí o terminé más bien aceptando el calvinismo y haciendo entonces el cambio al calvinismo. Conforme avance, iré diciendo algunas cosas que iré aclarando, ¿no? Personalmente creo que el sistema soteriológico del calvinismo es el más exacto, o por lo menos el más bíblico, o por lo menos así lo es para mí, repito, así lo es para mí. ¿Qué quiero decir con un sistema soteriológico? Voy a poner por aquí una definición de qué es un sistema soteriológico. Repito, cuando vaya yo diciendo algunas cosas técnicas en el camino, voy a tratar de ir poniendo quizás algunas ayudas visuales para ir explicando estos términos técnicos y ustedes los puedan ir entendiendo. ¿Qué es un sistema soteriológico? Bueno, la soteriología es una rama de la teología sistemática que se encarga de definir cómo es el orden de la salvación en los creyentes. Entonces, básicamente eso es la soteriología, es una rama de la, teología sistemática. La teología sistemática tiene varias ramas. Por ejemplo, la martiología es la doctrina que trata sobre el pecado, la cristología es la doctrina que trata sobre las doctrinas de Cristo, la neumatología es la doctrina que trata sobre las doctrinas del Espíritu Santo. Esa palabra neuma, que significa aire o soplo, se refiere al Espíritu. Y en este caso, la palabra soteriología se refiere a los temas que tienen que ver con la salvación. Viene de soterio o sorteria, que se refiere a eso, a salvación. Hay soteriología católica romana, por ejemplo. La soterología católica romana enseña que la salvación es por fe y por obras. Esa es la forma en que entienden la salvación los católicos romanos. Hay soteriología protestante, en donde la soteriología protestante enseña que la salvación es por fe, aparte de las obras. No que las obras no sean necesarias en la vida del creyente, sino que no son necesarias para la salvación. Esa es la postura
soteriológica dentro de lo que es el protestantismo. Ahora, dentro del protestantismo, el conflicto en la soteriología protestante se da básicamente entre calvinistas y arminianos. No se preocupe que voy a ir definiendo todos estos términos. Y en cómo cada una de estas corrientes teológicas entiende la predestinación. Prácticamente aquí el tema de la predestinación o cómo se entiende la predestinación es lo que hace la diferencia entre calvinistas y arminianos. Para el arminiano, la predestinación consiste en que Dios vio en el tiempo quienes lo iban a elegir a él o quienes iban a creer en Cristo y luego en base a ese conocimiento previo de la acción de estas personas, entonces Dios los eligió a ellos porque cumplieron esta condición, cumplieron la condición de que primero ellos eligieron a Dios o primero ellos decidieron creer en Cristo. Para el calvinismo, sin embargo, Dios eligió a los que él iba a salvar sin que ellos hubieran hecho algo antes. Lo hizo solamente por su voluntad soberana, eligiéndolos incondicionalmente. No se preocupe que ya voy a abundar en esos detalles y de hecho voy a hablar qué es la elección incondicional, etcétera. Y más adelante vamos a ver todas esas definiciones. Ok, entonces ahora, repito, prácticamente el tema tiene que ver con el asunto, entonces, hermano, de la predestinación. Ese es el asunto aquí. Aquí quiero hacer una pregunta. La pregunta ¿es la doctrina de la predestinación una doctrina bíblica? La respuesta es sí. Esa doctrina no la inventó Calvino, como muchos creen. Hay personas que escuchan la palabra predestinación y se asustan. Dicen, no, y esa es una doctrina que inventó Calvino. No, la predestinación, hermanos, es una doctrina bíblica, la inventó Dios. Podemos usar legítimamente la palabra predestinación porque aparece en las escrituras. Por lo menos hay dos pasajes que son los pasajes más clásicos que tienen que ver con la predestinación y se los leo aquí. El primero es Romanos, capítulo 8, verso 29 al 30. Dice así: porque a los que antes conoció también los predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos, y a los que predestinó, a estos también llamó, y a los que llamó, a estos también justificó, y a los que justificó, a estos también glorificó. Esa es la primera cita donde encontramos por lo menos dos veces la palabra predestinar. Dice, los predestinó, los predestinó. Luego, también encontramos esta doctrina en otro libro muy popular también con el tema de la elección y la predestinación, que es la epístola de los Efesios, que no hace mucho yo la acabo de exponer verso a verso en la iglesia. Y en Efesios capítulo 1, versículo 3 al 7 dice, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de él, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para la alabanza de la gloria de su gracia, en la cual nos hizo aceptos en el amado, en quienes tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia. ¿Ok? Entonces ahí tenemos dos citas bíblicas que nos hablan de la doctrina de la predestinación. ¿Ok? Aparece este tema de que Dios eligió a un grupo de personas desde antes de la fundación del mundo, los predestinó según el puro afecto de su voluntad para la alabanza de la gloria de su gracia, etcétera, y nos hizo aceptos en el amado. Entonces, claramente vemos esta palabra predestinación en el libro de Romanos y en el libro de Efesios. No se puede quitar la doctrina de la predestinación de las escrituras. Tendrías que mutilar las escrituras. La predestinación es una doctrina bíblica. Aquí me gustaría responder una pregunta interesante sobre el calvinismo. ¿Por qué muchos hablan mal del calvinismo? Una de las cosas, hermano, que a mí me ha tocado aprender acerca de esta doctrina a lo largo de los años es que por lo general muchos hablan mal del calvinismo, pero nunca lo han estudiado. Por lo general, nunca han estudiado una biografía de Calvino o la institución de la religión cristiana de Calvino o los libros que escribió Calvino, etcétera. Entonces, una de las principales razones es que hablan mal del calvinismo por ignorancia. Yo puse lo siguiente ahí en la lámina, puse por lo general, muchas personas que no son calvinistas
y que nunca han estado en el calvinismo, creen en automático que el calvinismo es malo y se basan en cosas que han oído o en rumores sin comprobar. Eso es una realidad. Para que yo pudiera, hermanos, adoptar la soteriología calvinista, la corriente calvinista, el primer libro de Calvino que yo leí, hermanos, fue La institución de la religión cristiana. Fue el primer libro que leí de Calvino para poder entender un poquito a quién realmente es Calvino. Permítanme, se los voy a presentar en un segundito. Bueno, aquí tengo la institución de la religión cristiana de Calvino. Como podrán ver, es un libro pues bastante grande, ¿no? Son de esos libros que tú los ves y tú dices, es imposible que yo lea un libro de ese tamaño. Tiene 1400 hojas, ¿sí? 1400 hojas. Entonces, la institución cristiana, de la institución de la religión cristiana de Calvino fue el primer libro que yo leí tratando de investigar más a fondo qué es el calvinismo, ¿no? Y de ahí, pues a lo largo de los años me ha tocado leer muchos otros libros acerca del calvinismo o de Calvino, etcétera. ¿Ok? Una vez, hermanos, les cuento así una historia rapidito para ilustrar un poco este punto de que hay gente que habla mal del calvinismo, pero que nunca lo han estudiado. Una vez un hermano en nuestra iglesia me abordó muy molesto, me dijo, ¿usted qué opina del calvinismo? Yo le respondí, bueno, a mí me gusta. Yo, de hecho, es la corriente soteriológica que yo abrazo, que yo creo. Y cuando me toca enseñar las soteriología, cuando me toca enseñar soteriología, siempre lo hago desde el punto de vista de las doctrinas de la gracia, de las doctrinas de la elección. ¿Ok? Entonces el hermano me dijo muy molesto, pastor, ¿usted no sabe que Calvino enseñó que Judas el traidor se salvó? Entonces le pregunté, hermano, deme la bibliografía donde leyó usted eso, porque yo he leído bastante, no he leído todo lo de Calvino, porque es mucho, pero nunca he leído que él haya dicho o escrito algo así. Y no me pudo demostrar dónde él había leído eso. Realmente era solamente un rumor que lo había escuchado y que nunca se había detenido a pensar si era verdad o a investigar si de verdad era cierto. Y así pasa con muchas personas que de repente, ¿verdad? Tienen alguna especie de desconfianza o de acusación en contra de los reformadores. Yo entiendo que los reformadores no eran perfectos, que eran humanos como nosotros y que cometían errores, pero de allí a inventar que hicieron que hicieron o que dijeron cosas que realmente no hicieron y no dijeron, pues ahí ya nosotros estaríamos cayendo en ser deshonestos y en estar lanzando una acusación pues que no es cierta, no estar haciendo un juicio temerario, un juicio nada más por querer hacerlo. Ahora, aquí quiero hacer una aclaración y es que, por lo menos en mi experiencia, ningún cristiano que haya estudiado a fondo el calvinismo te dirá que el calvinismo es algo malo o que es algo perverso o que los hermanos que son calvinistas son herejes o que no son hermanos o que no son cristianos. No, a lo mucho te dirá, lo he estudiado y no estoy de acuerdo con sus corrientes de enseñanza, no me suscribo a esta corriente teológica, a lo mucho te dirá eso, pero jamás te dirá que los hermanos que son calvinistas o que son reformados son herejes o son hijos del diablo o que en su defecto no son hermanos. No te lo dirá, porque si entiende a fondo el calvinismo se dará cuenta que es una enseñanza que se apega mucho a las escrituras, que es una corriente teológica a la que millones y millones de hermanos en Cristo se suscriben alrededor del mundo y no puedes estar diciendo que todos esos millones y millones de hermanos que se suscriben al calvinismo alrededor del mundo y que viven vidas en santificación, que aman a Cristo, que aman la iglesia, que aman la palabra, que aman las almas, que aman al prójimo, pues no son hijos de Dios. Eso sería un error, ¿no? Ok. Ahora, aquí vamos a hacer, voy a continuar elaborando este punto de por qué muchos hablan mal del calvinismo. La palabra calvinismo inmediatamente hace que algunas cejas se levanten y que algunos ceños se frunzan. Automáticamente la gente oye calvinismo y empieza como a buscar dónde está el peligro. Pero repito, se debe solamente a un mal entendimiento del verdadero calvinismo.
Quizás han sido expuestos a algún grupo que ellos han pensado que son calvinistas clásicos, pero que realmente no son calvinistas, quizás son hipercalvinistas o algún otro movimiento extraño, y están confundiendo a ese hipercalvinismo con los calvinistas. Y aquí voy a dar una definición, porque repito, ¿verdad? Conforme vaya yo avanzando en cosas técnicas, voy a ir poniendo una visual para que nos vaya ayudando. ¿Qué es el hipercalvinismo? El hipercalvinismo es una distorsión del calvinismo que llevan la doctrina de la elección a un extremo. Acuérdese, todas las palabras que tengan este prefijo hiper antes significa superioridad o exceso, ¿no? Entonces, por ejemplo, un hipertenso es alguien que tiene la presión arterial muy alta, muy elevada. Entonces, cuando decimos un hipercalvinista, es alguien que toma las doctrinas del calvinismo y las eleva y las saca de su proporción. Y eso es el calvinismo, ¿no? Eso es el hipercalvinismo, una distorsión del calvinismo. Estos dicen cosas como, por ejemplo, que si tú has sido elegido y salvado, ahora puedes vivir como tú quieras. Eso es lo que enseña algunas ramas del hipercalvinismo. El hipercalvinismo también enseña, por ejemplo, que para qué evangelizar a las personas o para qué orar por las almas, si de todos modos los elegidos se salvarán y los no elegidos no se salvarán. ¿Ok? Entonces, pero esto es un mal entendimiento de la doctrina de la elección y de la doctrina de las doctrinas calvinistas. ¿Ok? ¿Por qué? Porque realmente el verdadero calvinismo enseña que si tú has sido elegido y salvado, entonces debes vivir en santidad, debes de vivir como un hijo de Dios. El verdadero calvinismo, hermanos, no enseña libertinaje, no enseña antinomianismo, no te dice, ya eres salvo y ahora tú puedes hacer lo que tú quieras. No, eso es una distorsión del calvinismo, eso sería hipercalvinismo. El verdadero calvinismo te dice que cuando tú eres salvo, ahora tú tienes que demostrar con tu vida que has sido salvado, que ahora tú vives como un hijo de Dios. ¿Ok? Entonces, eso vamos a aclararlo ahí. En cuanto al tema, por ejemplo, de la evangelización y la oración por las almas, el calvinismo hace énfasis en que hay que orar por las almas, en que hay que orar por ellas y en que hay que evangelizar a las almas. Y lo podemos probar, obviamente, con las escrituras. Es más, yo diría que el calvinismo hace muchísimo énfasis en la evangelización y en la oración por las almas. Y vamos a ver unas citas y las vamos a explicar aquí brevemente, ¿no? Mire lo que dice, por ejemplo, segunda de Timoteo, capítulo 2, versículo 10. Mire lo que dijo el apóstol Pablo. El apóstol Pablo dijo, por tanto, todo lo soporto por amor de los escogidos, para que ellos también obtengan la salvación que es en Cristo Jesús con gloria eterna. El apóstol Pablo está diciendo, una de las razones que me motiva a ir a las misiones, a predicar a donde sea, es que yo sé que en esos lugares hay escogidos que están esperando a ser evangelizados. Gente que todavía no conocen que Dios los eligió desde antes de la fundación del mundo, ya dejamos establecido que eso es una doctrina bíblica, y que ahora Dios ha establecido también que yo les predique el evangelio para que ellos oigan el evangelio y puedan venir a la salvación. ¿Sí? El calvinismo, hermanos, hace un énfasis tremendo en la evangelización y precisamente la motivación es que cuando tú vas a evangelizar a los elegidos, vas a la segura de que va a haber conversiones, que el Señor va a hacer conversiones en su momento, claro, ¿verdad? En su momento, y que van a venir sí o sí tarde o temprano porque son personas que el Señor ha escogido. Es que ahí lo dice claramente, lo leo una vez más. Por tanto, todo lo soporto por amor a quien de los escogidos, para que ellos también obtengan la salvación que es en Cristo Jesús con gloria eterna. Vamos a ver una cita más que nos confirma y nos reafirma esto que estamos diciendo. Mire lo que dice Efesios 6, 18 al 20. Orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos y por mí, a fin de que al abrir mi boca me sea dada palabra para dar a conocer con denuedo el ministerio del Evangelio, por el cual soy embajador en cadenas, que con denuedo hable de él como debo hablar. ¿Qué está haciendo aquí el apóstol Pablo? Está pidiendo oración por sus misiones evangelísticas, donde él va a ir a predicar. Y él dice que el Señor me dé sabiduría, que yo pueda predicar, que yo pueda hablar con denuedo, hablar como debo hablar, abrir mi boca con palabra
para que estas personas que van a oír el evangelio puedan convertirse. ¿Sí ve? El calvinismo basado en estos pasajes hace mucho énfasis en la evangelización y en el deseo de que las almas oigan el evangelio, sean expuestos a la palabra de Dios. Ahora, con respecto a la postura de orar, por ejemplo, por las almas o por todos los hombres, sean cristianos o no sean cristianos, esta es la postura por lo menos del calvinismo, ¿no? O de la Biblia en general. Primera de Timoteo 2, del 1 al 3 dice, exhorto ante todo a que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracias por todos los hombres, por los reyes y por todos los que están en eminencia, para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad, porque esto es bueno y agradable delante de Dios, nuestro Salvador. El calvinismo enseña que hay que orar por las almas, hay que orar por todos los hombres en general. Entonces, estos mitos, hermano, mucha gente cuando confunde el calvinismo con el hipercalvinismo y empiezan a acusar a los calvinistas de hipercalvinistas, pues si usted se dará cuenta, eso es lo que se le llama en el debate un hombre de paja, ¿no? Un straw man. Están atacando algo que realmente no es el verdadero calvinismo clásico o reformado que data pues de hace 5 siglos, ¿no? De los tiempos de la Reforma, de los tiempos de Calvino. ¿Ok? Entonces, eso es muy importante. Mucha gente ingenuamente, creo yo, ataca el calvinismo ignorando qué es el verdadero calvinismo. Y ahora sí voy a dar entonces una definición de qué es el calvinismo y voy a seguir explicando ciertos detalles conforme yo vaya avanzando y vayan surgiendo algunas cuestiones técnicas, las voy a ir aclarando entonces. Ok, vamos para allá. Aquí está una definición muy sencilla. Son definiciones que yo mismo escribí, hermano. Ni siquiera son definiciones técnicas o avanzadas en teología. ¿Qué es el calvinismo? El calvinismo es una corriente teológica de tipo soteriológica, algo que ya expliqué, que es la soteriología, cuya enseñanza gira alrededor de lo que se llaman las doctrinas de la gracia, los cánones de Dort o los 5 puntos del calvinismo, representado por el acróstico TULIP en inglés. ¿Ok? Entonces aquí quiero hacer una aclaración. Estas 3 cosas que mencioné con diferentes nombres son la misma cosa. Las doctrinas de la gracia, los cánones de Dort o los 5 puntos del calvinismo, que están representados por el acróstico TULIP en inglés. Aquí acróstico quiere decir que cada una de las letras de esta palabra TULIP, que es la palabra en inglés para tulipán en español, que es una flor, quiere decir que cada una de las letras del tulip representa uno de los 5 puntos del calvinismo. Por eso es que como tulip tiene 5 letras, cada letra representa uno de los 5 puntos del calvinismo. La T representa una, al rato ya las voy a decir más adelante, la U representa otra, la L otra, la I otra y la P otra. Es la inicial de cada una de los 5 puntos. ¿Ok? Y aquí es importante, hermanos, aclarar algo que siempre mucha gente también no lo comprende y se ponen a hacer monos de paja. Calvino, este movimiento de las famosas doctrinas de la gracia o cánones de Dort o los 5 puntos del calvinismo toman su nombre de este teólogo, reformador, pastor francés. Mire cuándo vivió, 1509. Estamos hablando de hace 5 siglos, ¿no? 1509 nació y murió en 1564. Este es prácticamente el teólogo por el cual toma el nombre esta corriente teológica y se le llama calvinismo. Pero es importante señalar que Juan Calvino murió antes de que las doctrinas calvinistas fueran sistematizadas en el Sínodo de Dort. El Sínodo de Dort en Holanda fue entre 1618 y 1619. Acabo de terminar precisamente el libro de los cánones de Dort, un libro que escribieron algunos hermanos, muy, muy interesante, se lo recomiendo. Y hay que aclarar entonces, hermano, que no fue Calvino el que sistematizó estas doctrinas o estos 5 puntos del calvinismo. Tomaron su nombre para identificar estas doctrinas que fueron sistematizadas casi 100 años después de Calvino. ¿Por qué fueron sistematizadas? Bueno, fueron sistematizadas porque se había levantado una controversia entre un movimiento que se llamaba el movimiento remonstrante, de donde vienen los arminianos, y los calvinistas. Lo único que hicieron fue responder con estos 5 puntos del calvinismo
a 5 propuestas que estaban haciendo los arminianos. La corriente arminiana es como la contraparte del calvinismo. Ya voy a explicar un poco qué es el arminianismo. Pero aquí lo que queremos aclarar, por lo menos, hermanos, y dejar bien claro es que se le llaman así los 5 puntos del calvinismo o corriente teológica del calvinismo, pero no fue Calvino precisamente el que sistematizó y desarrolló estas 5 doctrinas, sino que fueron casi 100 años después en respuesta al arminianismo. ¿Qué es el arminianismo? Aquí les puse una definición también muy sencilla. El arminianismo fue un movimiento post-reforma que surgió por las propuestas de Jacobo Arminio, ya les voy a poner una lámina en un momentito de él, un teólogo que salió del calvinismo. El arminianismo se manifestó en 5 puntos o enseñanzas y el calvinismo respondió con los famosos 5 puntos del calvinismo. ¿Ok? Eso es entonces el arminianismo. Y aquí les voy a poner una lámina de Jacobo Arminio. Jacobo Arminio, hermanos, fue el encargado por el magisterio de Ámsterdam de refutar unas tesis. Habían escrito un documento en contra del calvinismo, él era calvinista, Jacobo Arminio era calvinista, habían unos enemigos del calvinismo que habían redactado un documento en contra del calvinismo y se delegó a Jacobo Arminio para que refutara las tesis, pero escribiendo, mientras leía el documento que él estaba tratando de refutar, en lugar de refutar al documento, acabó siendo convencido por el documento y de esta manera entonces él acabó siendo persuadido y abandonando prácticamente las doctrinas de la reforma prácticamente que había elaborado Calvino. Y así fue como pasó de ser prácticamente amigo y defensor del calvinismo a ser prácticamente enemigo de lo que se consideraba en ese momento la fe ortodoxa. Se consideraba la fe ortodoxa de lo que era el protestantismo que databa de 100 años ya, por lo menos forjando su historia, pero viene Arminio y entonces se vuelve una especie entonces como de enemigo que comenzó a tratar de refutar entonces el calvinismo. ¿Ok? Aquí quiero hacer una aclaración. No todos los arminianos creen igual. ¿Ok? No todos los arminianos creen igual. Hay un arminianismo clásico de los tiempos de Jacobo Arminio que se parece mucho al calvinismo. O sea, en los tiempos de Jacobo Arminio, las cosas que él escribía y decía se parecían mucho al calvinismo, difería muy poco del calvinismo, pero poco a poco los estudiantes de Arminio, sus discípulos y las escuelas teológicas que surgieron tras Arminio se fueron distanciando cada vez más del calvinismo clásico o del arminianismo clásico también, ¿verdad? Y podríamos decir que el día de hoy encontramos más que nada el arminianismo contemporáneo en lo que es el evangelicalismo moderno, ¿no? Pero los arminianos clásicos de antaño se parecían más o se parecían mucho al calvinismo. ¿Ok? Pero esto es por lo menos importante que usted lo sepa y esa aclaración, por si usted dice, no, pero es que yo sé de arminianos que no creen exactamente igual como usted lo dijo, es porque no todas las corrientes arminianas son exactamente igual. ¿Ok? Ahora, vamos a hacer en esta última parte, hermanos, para no alargar mucho el podcast, lo que voy a hacer es explicar los 5 puntos del calvinismo brevemente. Y para que usted vea que yo por lo menos bíblicamente no les encuentro nada de malo y que hay infinidad de versículos con los cuales podemos respaldar cada una de estas posturas, respetando que si dentro de ustedes, algunos que me están oyendo, son arminianos y yo soy calvinista, no hay problema, seguimos siendo hermanos en Cristo, porque dos de los más grandes predicadores de antaño, que eran uno calvinista y uno arminiano, George Whitefield y John Wesley, se amaban entrañablemente a pesar de pertenecer a diferentes corrientes teológicas. Entonces, en esta parte, para ir cerrando, voy entonces a dar una definición muy somera de lo que son los 5 puntos del calvinismo. Luego explicaré entonces esto que estaba yo diciéndole que es el acróstico del TULIP, que cada una de estas de las 5 letras, la T, la U, la L, la P, representan uno de los 5 puntos entonces del calvinismo. Vamos a ver una definición aquí, muy sencilla, una definición que yo mismo elaboré de hecho, de los 5 puntos del calvinismo. Dice, los 5 puntos del calvinismo también se llaman las doctrinas de la gracia y también se llaman los cánones de Dort. Ahí hay una buena aclaración. Las 3 cosas, 3 nombres diferentes, es lo mismo. Los 5 puntos del calvinismo corresponden a las 5 letras en inglés que describen la palabra tulip
o tulipán en español, ¿ok? Tulipán en español. Entonces, tenga esto en mente porque cada una de los 5 puntos, primero los voy a mencionar en inglés brevemente porque en ese idioma es que corresponden directamente al tulip y obviamente lo voy a decir cómo es que se dice en español y a explicar brevemente por lo menos qué es cada uno de esos puntos. Entonces, vamos con la T, que es la primera letra del acróstico tulip. ¿Qué punto representa aquí? Bueno, representa total depravity o en español es la depravación total. Y de una forma muy somera, porque obviamente podríamos escribir un libro solamente de la depravación total, el calvinismo dice en este punto que todos los aspectos de la vida del hombre están corrompidos por el pecado. Por lo tanto, no puede venir a Dios por su propia iniciativa. ¿Ok? Esto es lo clave aquí. Lo clave de la depravación total es que el hombre está corrompido, ¿ok? Y no puede venir a Dios por su propia iniciativa. Esto no quiere decir, mucha gente lo entiende muchas veces, que el hombre es todo lo malo que pudiera ser. Esto no significa eso. No quiere decir que nosotros somos todo lo malos que pudiéramos ser. No. Creo yo que un ser humano no podría ser tan malo como el diablo. Obviamente jamás podemos ser buenos como Dios, ¿no? Pero eso no es lo que quiere decir este punto. Ahora, el arminianismo lo que decía en este punto, en lugar de creer en la depravación total, el arminianismo lo que enseña de alguna manera es la depravación parcial. Es decir, creen que cada aspecto de la vida del hombre fue manchado por el pecado. Vea la diferencia. Mientras que en el calvinismo se dice que fue corrompido total en todos los aspectos, en el arminianismo se dice que fue manchado, pero no al grado de que el hombre no pueda venir a Dios por su propia iniciativa. O sea, dejan un margen entonces aquí, en este punto de la depravación total. Los arminianos lo entienden como depravación parcial y dejan un margen en donde pudiera haber un nivel de gracia para las personas aún antes de ser elegidos para que ellos puedan primero elegir a Dios. Pueden venir entonces por su propia iniciativa a Dios. ¿Ok? Vamos entonces con la U, la siguiente letra del acróstico, tulip, que es la U, y vamos a ver entonces el segundo punto del calvinismo. Y es unconditional election o elección incondicional. ¿Ok? Este es el segundo punto del calvinismo. Prácticamente esto significa que Dios elige a los individuos para salvación basado completamente en su voluntad, tal y como lo leímos en Efesios, ¿no? Por el puro afecto de su voluntad, para la alabanza de la gloria de su gracia. ¿Ok? Dios elige entonces a los individuos basado completamente en su voluntad y no en algo inherentemente bueno que Dios haya visto en las personas. ¿Ok? No es que Dios vio algo inherentemente bueno en las personas para elegirlas. Eso es la elección incondicional. Por el contrario, el arminianismo enseña de alguna manera una elección condicional. Quieren decir estos que Dios elige a las personas para salvación basado en un preconocimiento, en un conocimiento previo. Dios vio desde la eternidad pasada, miró hacia el futuro, vio quiénes lo iban a elegir y entonces, bajo esa condición, es que Dios los eligió a ellos. Creen entonces de alguna manera en una elección condicional. ¿Ok? Y vamos a llegar al más controversial de los puntos del calvinismo, que es la L, y la L representa lo que en inglés se dice como limited atonement, o en español, expiación limitada. Este es el punto donde muchas personas al llegar aquí, muchas veces no, o sea, no dan el paso al calvinismo. Creo yo que es por un mal entendimiento muchas veces de la elección, porque definitivamente una vez que abrazas la elección y la entiendes desde el punto de vista del calvinismo, la depravación total y la elección incondicional, automáticamente sigue que esto es verdad. Y esto quiere decir que Jesús murió solo por los elegidos. No había necesidad de morir por los no elegidos. ¿Cuál era la necesidad de morir por los no elegidos, no? O sea, el Señor murió por todos los que van a ir al cielo, ¿no? Los que van a ir al infierno
si Jesús murió por ellos, ¿para qué iba a morir por ellos? ¿Por qué están en el infierno o estarán en el infierno si Jesús murió por ellos? Entonces, repito, este es el punto más controversial. El arminianismo cree en una expiación ilimitada. Es decir, Jesús murió por todos, pero la muerte de Jesús no es efectiva para la persona, sino que hasta que la persona recibe por su fe ese beneficio. Entonces, más o menos así es como se ve la expiación en el arminianismo, como algo ilimitado. Jesús muere por todos, pero va a ser efectivo en el momento en que la persona ponga su fe entonces en Cristo. Y vamos a ir al punto que sigue, la I del TULIP, TULI, es la I, la número 4 que sigue, que es Irresistible Grace o gracia irresistible. Y esto quiere decir que cuando Dios llama a una persona a la salvación, esa persona vendrá inevitablemente a la salvación. Inevitablemente a la salvación. Les pido disculpas que me faltó una E en la palabra inevitable, me faltó la E después de la N, pero es lo que quiere decir ahí, ¿no? Cuando Dios llama a una persona a la salvación, inevitablemente esa persona vendrá a la salvación. Ahora, esto no quiere decir que algunas personas no tarden en convertirse, como algunas personas lo entienden, ¿no? Algunos dicen, ¿y por qué entonces la gente no se convierte inmediatamente? Bueno, porque algunas personas llega su momento en que el llamado eficaz llega a su corazón y es en ese momento el llamado eficaz es irresistible, ¿no? Si una persona puede estar oyendo mucho el evangelio audiblemente por un buen tiempo y no venir, pero hay un momento en que el llamado eficaz se hace eficaz, valga la redundancia, y es un llamado entonces irresistible que la persona no puede ahora sí que evitar más que acabar viniendo al Señor. Obviamente porque les han cambiado sus afectos, ¿no? Hay una convicción de pecado, una fe en Cristo, en que Cristo es Dios, etcétera. Les han cambiado sus afectos y sus afectos ahora son amar a Dios. No es que se vuelven unos autómatas que no quieren venir y Dios los trae arrastrados, y en ese sentido mucha gente entiende que eso es irresistible. No, no nos estamos refiriendo a eso. Los afectos son cambiados. Ahora aborreces el pecado que amabas y ahora pues amas a Dios, a quien precisamente aborrecías porque amabas el pecado. Y por último, hermanos, por último, la P de este acróstico TULIP, la P es la final y es en inglés se dice Perseverance of the Saints o perseverancia de los santos en español. Y esto quiere decir que la persona que ha sido elegida por Dios perseverará en la fe y no negará permanentemente a Cristo ni se alejará de él total y finalmente. ¿Puede pecar el cristiano nacido de nuevo y elegido desde antes de la fundación del mundo? Sí, sí puede pecar, puede caer en pecados, puede caer incluso en graves pecados. Hay gente que ese tema tampoco no lo entiende. Puede por un tiempo incluso manifestar un alejamiento de la iglesia o qué sé yo, pero los elegidos no pueden alejarse total y final o permanentemente de la fe. Y esa es la perseverancia de los santos. Y precisamente mucha gente cambia la palabra perseverancia por la palabra preservación, ¿no? Y lo deducen así, dicen, perseveramos hasta el final, precisamente porque somos preservados por Dios. Es decir, no es que yo nunca me suelto del Señor, sino que el Señor nunca me suelta a mí y siempre estoy unido en ese sentido al Señor, ¿no? Y siempre se cita, el Evangelio de Juan es un libro muy, muy importante en el tema de la predestinación, ¿no? Porque Jesús dice, mis ovejas oyen mi voz y me siguen, nadie las puede arrebatar de mi mano, ¿no? Nadie puede venir al Padre, nadie puede venir a mí si el Padre que me envió no me las diere a mí primero. Entonces, el Evangelio de Juan, cuando yo no era calvinista, hermanos, el Evangelio de Juan fue una de las piezas claves para dar el paso al calvinismo. De hecho, recién convertido, yo leía el Evangelio de Juan y había, desde mi sistema soteriológico arminiano, había cosas que no me cuadraban, no las entendía yo hasta que vine al calvinismo y dije, ok, ahora sí, entiendo esto y tiene más sentido. Y repito, con esto respeto a todas las personas que sean arminianos. Creo que dentro del arminianismo, especialmente el arminianismo más clásico, hay muchos, muchos hermanos en la fe, muchos cristianos, hijos de Dios, etcétera. Y esta pues no es una diferencia en sí que debería de dividirnos al punto de acusarnos unos a otros de herejía
o de sectarismo, porque creo que dentro de ambos campamentos de arminianos y calvinistas hay cristianos, ¿no? Pero el punto más de hablar este tema fue como tratar de hablar un poco al corazón de aquellos que no son calvinistas. Este tema en sí no es una enseñanza profunda para calvinistas, porque yo entiendo que hay muchos eruditos en el calvinismo. Esta enseñanza es una enseñanza muy, muy básica, dirigida más que nada a los hermanos que no son calvinistas, para que traten de entender un poco el calvinismo ¿verdad? No acusen a los calvinistas en general de ser herejes o de ser una doctrina diabólica o qué sé yo. Y repito, todo esto surgió porque en las redes sociales miré una controversia de un hermano carismático haciendo ciertas acusaciones contra el calvinismo que no son necesariamente exactas teológicamente hablando, y pues no me parece honesto que eso se haga. Repito, creo que toda persona, todo pentecostal o carismático o arminiano en general que estudia el calvinismo a fondo, a fondo, a fondo, jamás podrá decir el calvinismo es una herejía. Podría decir el epiarcalvinismo es una herejía quizás, pero no el calvinismo clásico que hace un llamado a la santificación, bueno, a todas las doctrinas, ¿no? Usar los medios de gracia, la oración, el congregarse, la lectura de la escritura. De hecho, el calvinista hace mucho énfasis, ¿no? Precisamente en eso, la lectura de la escritura. Para serles honesto, así a manera de testimonio personal, cuando yo vine al calvinismo, me volví un estudioso más asiduo de las escrituras, más exacto, más sistemático. Y no solo de las escrituras, sino de doctrina, de teología, de mucha literatura cristiana en general. Amén. Así que creo que eso es importante resaltarlo como punto final. Voy a ir al chat a leer a algunos hermanos.